Tardes, es la 1:00 p.m. Jacaranda Correa, buenas tardes, ¿cómo estás? Tenemos el gusto de saludarle. Algo se oye por ahí. Jacaranda, escúchanos por el micrófono y no por el video, por favor. Ya, listo, Jacaranda. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. ¿Cómo les va? Bien, nosotros con el gusto de saludarte. Muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, pues aquí con una semana, bueno, todas las semanas han sido intensas, ¿no? Sí, ¿cómo te la has pasado? ¿Cómo sigue? ¿Qué te ha llamado la atención más de todo esta semana previa a nuestro enlace de este lunes, Jacaranda? Pues miren, fíjense que hoy quisiera compartirles una reflexión que vengo trabajando desde hace... Muy buenas tardes, es la 1:00 p.m. Otra vez. Lunes 4 de Algo mayo. se mezcla ahí, Algo está Jacaranda. pasando, ¿verdad? Sí, están complotando contra nosotros. Creo que están haciendo algún complot, pero bueno, ya, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que se me abren las ventanas aquí del YouTube con tu programa, pero bueno, ya ahí estamos muy conectados. Adelante. Bueno, te decía que es un tema en el que vengo reflexionando hace algunos días a propósito de un programa que justamente hice el jueves pasado, ahí en Debate 22 en el canal 22. Y comenzaría por preguntarles si se han puesto a pensar cómo y dónde va a nacer la generación 2020. ¿Y qué pensarían si yo les digo que este año, tan solo de abril a junio, o sea, en plena pandemia de COVID, se esperan 235,000 nacimientos? O sea, es una barbaridad, una cifra realmente enorme. Y este dato que fue proporcionado hace ya algunas semanas por el propio Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del Gobierno Federal, pues a mí me llevó a muchísimas preguntas, como a muchas mujeres también. ¿Hay capacidad en medio de esta contingencia sanitaria en la que sabemos durante la fase 3, bueno, pues se van a reconvertir varios hospitales para atender enfermos graves del SARS-CoV-2, ¿no? Y en este mismo escenario, miles de mujeres también en nuestro país se están preguntando lo mismo, rodeadas de dudas, de miedos y, bueno, pues preguntas totalmente naturales, ¿no? Entonces, yo creo que este momento nos lleva a voltear a ver a miles de mujeres que en nuestro país han venido trabajando desde hace muchísimos años como parteras. Esas mujeres que son profesionales de la salud, ¿no? Y que están preparadas, hay que decirlo y subrayarlo médicamente, porque algunas han recibido una formación muy cercana a la de la enfermería, por ejemplo, aunque con sus variantes. Y digo que es una gran oportunidad porque el propio gobierno federal abrió esa puerta para esto, y yo creo que sería, digamos que histórico, ya voy a explicar más adelante por qué. El pasado 10 de abril, no sé si recuerdan ustedes en esta conferencia que se dio con varias mujeres por parte también de la Secretaría de Salud, se anunciaba que se iban a publicar los lineamientos para la prevención y mitigación del COVID-19 en atención al embarazo y al parto. Y ahí mismo, en este documento que es público, que está en la página de la Secretaría de Salud, se mencionan dos cosas fundamentales. Uno, que debido al escenario pues epidemiológico, ¿no? La Secretaría de Salud no podía establecer unidades libres de COVID-19, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, decía que ningún hospital dedicado a todo el trabajo ginecobstetricio, bueno, iba a ser reconvertido para pacientes de COVID-19. Sin embargo, ahí mismo sugería que dada la demanda y estos 235,000 casos, pues se estaba invitando a que entre varias medidas para ampliar la atención primaria, se habilitaran casas maternas, garantizando que hubiera suficiente personal, incorporando a las parteras tradicionales y profesionales, pues para atender embarazos de bajo riesgo. Esto, a pesar del importante documento y del llamado, no se ha hecho gran cosa porque días después, un grupo de varias parteras ya organizadas, convocadas por la Cueva de la Partera y la organización Osa Mayor, se
lanzaron una propuesta al gobierno federal, al propio presidente de la República, diciéndole, aquí estamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos sumamos? Pero necesitamos un espacio, porque cada una trabaja en diferentes partes del país, pues con sus propios recursos. Sin embargo, no fue atendido esta llamada y esta petición de este grupo de parteras, y bueno, pues justamente con ellas tuve oportunidad de conversar. Te comentaba que en el programa pasado en Canal 22. Uh-huh. Entonces, en este contexto, creo que habría que desmenuzar 3 brevísimos niveles de la reflexión. El primero sería que el llamado que ha hecho el gobierno el gobierno federal ya es un giro radical en lo que se refiere a la medicina ginecobstetricia, y que debería de ser aprovechado, que no debería de tirarse en saco roto. Creo que los estados y los gobernadores no leyeron o no atendieron esto y no están haciendo caso. ¿Y por qué digo que sería un giro radical? Porque es la primera vez casi en 2 décadas, Julio, que se les da un lugar importante a esos profesionales de la salud, que están preparadas, como ya lo decía, a un nivel médico importante y que incluso están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y aquí también habría que diferenciar que hay parteras tradicionales, o sea, todas ellas que salen, digamos, como agentes comunitarios, que trabajan desde los saberes tradicionales, pero ojo, no hay que folclorizar esto pensando que la partería solamente tiene que ver con esto, ¿no? Sino que también hay una formación médica. Y digo que sería un momento muy importante. Ya se lanzó la convocatoria, pero todavía no hay digamos que una línea por donde trabajar, porque nada más para que vean este dato, desde el año 2000, desde el gobierno del presidente Vicente Fox, y luego se retomó con Calderón, hubo un giro en las políticas de salud y en el parto, el embarazo. Todo esto se institucionalizó, se medicalizó, con el argumento, recordarás estos tiempos de Vicente Fox, ¿no? En donde se decía que se quería reducir la mortalidad y las complicaciones de los llamados partos en casa. Uh-huh. Luego esto redujo ciertamente la mortalidad, pero abrió otros problemas, porque México se convirtió en el 4º país en donde se realizan más cesáreas, rompiendo, digamos, que los límites que la propia OMS había establecido para digamos, todo lo que se hacía respecto a las cesáreas, ¿no? Uh-huh. Durante 12 años, del 2000 al 2012, se incrementó casi en un 50% el tema de las cesáreas, y todo esto creció en 2 niveles, en el sector salud, particularmente en el ISSSTE, y ¿qué crees? Pues en los hospitales privados. Uh-huh. Se convirtió en un negocio. Entonces, yo creo que aquí vale la pena regresar a este punto en donde esto que se abrió en las instituciones de salud y particularmente en los hospitales privados, donde hoy por hoy es prácticamente imposible que las mujeres tengan un parto natural, uh-huh. Va en contra de todo lo que incluso las mujeres y el movimiento feminista, aunque no se reflexiona sobre eso, digamos, han llamado al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Porque no solamente las mujeres interrumpen el embarazo como un acto libertario, sino también es decidir tener un hijo bajo condiciones de libertad. Entonces yo termino con esta reflexión, Julio, porque creo que esta crisis social, política, cultural en la que estamos inmersos ahora con el tema sanitario del COVID-19 nos abre una puerta muy interesante que el propio gobierno federal le está poniendo sobre la mesa, pero tampoco está dando como la salida. Entonces hace un llamado a las parteras de este país, pero las propias parteras de este país dicen, pues ¿cómo le entramos? ¿Cómo trabajamos con el gobierno federal? Y entonces ahí hay un llamado, hay una carta que ellas mismas han lanzado a partir de esta red que se llama Espacio Matriz, para decirle al gobierno federal cómo le hacemos. Pero hasta hoy pues no hay respuesta, y me parece que es un tema en el ámbito que a mí siempre me gusta ahí como indagar, que tiene que ver con lo que nos pasa a nivel cotidiano en el ámbito social, que está ahí pendiente, Julio. Pues muy bien, Jacaranda Correa, justamente para eso creo que deben estar estos espacios de periodismo distinto, Jacaranda, para que podamos decir y plantear estos aspectos que luego en el torbellino de la información inmediata y de lo impactante del momento, pues se nos va quedando
por ahí. Yo me quedo mucho con esta idea de la generación 2020. ¿Cuáles van a ser los nombres más con los que se bautice o se registre más a los niños? ¿Cuál va a ser el impacto? Ya por ahí vi algunos, López-Gatell. Sí. Hasta COVID, creo que por ahí alguien se atrevió a ponerle a un niño COVID alguna cosa así. ¿Cuál va a ser el impacto y cómo va a crecer esta generación? Así es. Pues Jacaranda, como siempre, muy agradecidos por esta oportunidad de tener tus reflexiones, de ir más allá de lo inmediato y meternos a los terrenos que nos hacen pensar, reflexionar y prepararnos para lo que viene. Cercano, ¿no? ¿Perdón? En un terreno cercano, en un terreno pues que no debemos de perder de vista, porque ahí también se cocinan, creo yo, los grandes cambios, ¿no? O sea, estas pequeñas revoluciones se dan en esos ámbitos que a veces parecen irrelevantes y yo creo que hay que ponerles atención. Claro. Jacaranda, muchas gracias. Buenas tardes. Que estén muy bien. Hasta luego. Pronto. Gracias.